Ustedes, el pastor Moisés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dios los siga bendiciendo en este día. Vamos a poder buscar en la palabra del Señor en el libro de Salmos 139, el verso 23 y el verso 24. Voy a darle lectura a la palabra de Dios que dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él estuvo pregonando la verdad del evangelio en esta tierra. Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Él predicaba, sanaba a los enfermos y daba libertad a los cautivos, pero solamente en el pueblo de Israel. Él no estaba comisionado para ir a los gentiles todavía. Cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, Él delegó una responsabilidad a la iglesia, el poder evangelizar, el poder predicar este evangelio a todo el mundo. Y en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Ahora, hay gente allá afuera que no conoce de Dios, que está viviendo una vida impía, una vida pecaminosa, una vida que no agrada a Dios. Es por ello que nosotros debemos de evangelizarle. Debemos de presentar este evangelio a ellos para que ellos puedan tener una vida que agrade a Dios. Su destino, de acuerdo a su pecado, es un destino, un castigo eterno. Pero hay salvación. Este evangelio son buenas noticias. Es por ello que esa persona tiene que conocer a Dios para cambiar de rumbo. Para que iba a condenación eterna, ahora tiene que ir a salvación eterna si conoce a Jesús y se arrepiente. Pero me veo en la sorpresa que también hay gente, hay cristianos que están viviendo una vida que no agrada a Dios. Es por eso en estas semanas estamos bajo el título Evangelizando a los evangélicos. Evangelizando a los evangélicos, porque muchas veces hay cristianos que están viviendo tal igual como vive el impío. Están viviendo una vida que no agrada al Señor. Es por eso que es necesario ya no tanto evangelizar a los que no conocen de Dios, sino a los que ya conocieron, se han acostumbrado tanto tiempo y en la iglesia, y ahora están viviendo una vida rutinaria, están viviendo un evangelio diferente a lo que la palabra de Dios nos muestra. Cuando uno se arrepiente, uno nace de nuevo. Ese momento que nace de nuevo, su vida tiene que ser distinta, diferente. Desde ese segundo, desde ese día hasta el día de hoy, su vida tiene que mejorar, ser distinta. Tiene que haber evidencia de que esa persona es un buen creyente, es un buen evangélico, un buen cristiano, que haya nacido de nuevo, según las características que la palabra de Dios nos manda. Podemos determinar si una persona es cristiana o no. La Biblia te dice: por sus frutos los vamos a conocer. No porque asiste a la iglesia, no porque ora o no porque se bautizó. No tanto por eso uno puede conocer a un verdadero creyente. El resultado, la evidencia son sus frutos, cómo está viviendo en su casa, en el trabajo, en la universidad, en el mercado, cuando va a hacer sus compras. Ahí se va a dar la evidencia de un buen cristiano. Cristiano no simplemente es aquel que asiste a una iglesia o aquel que muestra ser cristiano en una iglesia, sino cristiano es aquel que tiene características, evidencias, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier otro lugar.
Por ejemplo, si yo doy algunas características de algún animal, por ejemplo, si yo digo tiene 4 patas, es un animal felino, es doméstico y que muchas veces maulla, por ejemplo. Usted inmediatamente, según las características que yo nombro, usted me va a decir qué animal es, porque de acuerdo a lo que uno dice, las características, uno puede saber si es qué animal. De igual manera, si que yo te doy algunas características, uno puede saber si es que una persona es creyente, si es hijo de Dios, o simplemente es un simpatizante, o capaz ya se desvió del camino correcto que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy yo quisiera nombrarte algunas de las características que la palabra de Dios nos manda para poder saber si es que nosotros estamos andando en el camino correcto. Si es que nosotros estamos andando en ese camino que Dios nos manda a través de su palabra, o capaz nos hemos desviado, nos hemos capaz con el tiempo desviado de manera equivocada, y hoy a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta si es que estamos andando en el camino correcto. Cuando una persona nace de nuevo, o cuando una persona nace en esta tierra, tiene 2 cualidades básicas que tiene que tener. Cuando un niño nace, lo primero que hace el médico es darle un par de nalgadas para que pueda respirar, porque el bebé se ha acostumbrado 9 meses en el vientre de su madre y respira y se alimenta a través del cordón umbilical, pero cuando sale, cuando nace, ahora él tiene que poder de manera independiente poder respirar y poder comer. Las 2 cualidades básicas de una persona que ha nacido de nuevo es que puede respirar, puede orar, puede comer, puede alimentarse de la palabra de Dios. El poder orar y el poder alimentarse de la palabra de Dios son 2 cosas básicas que todo creyente debe de tener. Si un niño, si un bebé no puede respirar o no quiere comer, es porque está enfermo. O de lo contrario, si ya no respira, es porque ese bebé está muerto. Si ya no come, es que se murió. Ahora, si es que nosotros no estamos orando, si es que nosotros no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, puede ser que tú estés enfermo espiritualmente o capaz estás muerto ya espiritualmente, porque si tú no tienes ganas de poder comer en la palabra de Dios, alimentarse, nutrirte de la palabra de Dios, entonces capaz estás enfermo. Capaz estás ahí alimentándote de otras cosas, de las redes sociales, o perdiendo el tiempo en otras cosas y no has enfatizado en lo primordial, en lo esencial que es el poder orar y el poder escudriñar la palabra de Dios. Ahora, una persona o un niño cuando empieza a caminar, ¿cuántas veces se cae? Llora, se lamenta, pero vuelve a intentarlo. No es cuántas veces se cae, sino cuántas veces se levanta. En la vida cristiana también uno nace, uno respira, come y uno va creciendo. En la vida capaz cristiana uno puede tropezar, uno puede fracasar, pero es cuántas veces tú te levantas. La vida te puede golpear con problemas, con circunstancias, con adversidades, con enfermedades, pero nosotros como creyentes debemos de levantarnos. Nosotros no amamos el pecado. Segunda característica es aquel que ha nacido de nuevo, es que odia el pecado, aborrece el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios aborrece el pecado, no está jugando con el pecado. Una de las características de un buen cristiano que estamos en los caminos correctos es porque va a tener temor y respeto a Dios.
no va a estar haciendo cosas ocultas, no va a estar haciendo cosas que a Dios le desagrada, va a estar viviendo y tratando, esforzándose día tras día de poder de vivir una vida de santidad. Primera de Juan 2:1 nos va a poder decir algo interesante que yo quisiera leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El concepto, lo que Dios quiere es que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La idea de Dios es que el creyente no peque, pero es difícil que el creyente no pueda cometer errores en la vida. Y si es que lo comete, tiene que poder enmendar sus errores, arrepentirse y volverse a Cristo de manera inmediata. Tercera característica, en San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si uno verdaderamente ama, uno obedece. Todo aquel que ama, obedece. En la medida que tú obedezcas a Dios, será la misma medida que tú ames a Dios. Si tú dices, yo amo a Dios demasiado con todo mi corazón, pero nada obedeces, en realidad no estás amando nada. Porque la misma medida que tú obedeces es la misma medida que tú amas. Una persona puede estar 5, 10, 40 años en la iglesia diciendo que yo amo a Dios, pero es cuánto uno obedece de la palabra de Dios en esta tierra. Hay cosas que la palabra de Dios me confronta y a mí no me gusta capaz hacerlo. Entonces, pero yo amo a Dios verdaderamente. Entonces, por eso yo decido obedecer a Dios. Uno puede obedecer de mala gana. Hay veces los hijos dicen, mamá, ¿qué cosa me mandas a mí? Y obedecen de mala gana porque hay veces se le enseña el chicote, se le enseña la correa o el látigo y ellos obedecen. Hay algunos que obedecen de buena gana. Hay algunos que no quieren obedecer. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? Como hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y por tanto nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios manda, nosotros tenemos que obedecerla. No es para cuestionarla, no es para ver si es que me gusta, si es que me conviene. No, es para obedecerla. La palabra de Dios no se cuestiona, sino se obedece. Cuando uno va creciendo, los niños también quieren ser igual que su papá. El papá es cocinero, el hijo quiere ser chef. El papá es taxista, el hijo quiere ser taxista. Si el papá es pastor, el hijo también dice, yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque es una admiración, es algo que el niño va a querer identificarse, va a querer asemejarse a su padre. Y nosotros que somos hijos debemos de asemejarnos a lo que Dios nos manda. Nosotros somos hijos de Dios y por tanto debemos de vivir una vida que a Dios agrada. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Debes de andar, debes de hacer, debes de hablar, debes de que toda tu vida sea idéntica como Cristo estuvo en esta tierra. Una de las cosas que Pablo decía, y a mí me estremece al poder decir Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos tener nosotros esa facilidad de palabra, de poder decir a alguien en la iglesia, imítame a mí, todo lo que yo hago, como yo me comporto, como yo vivo, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Ciertamente tenemos muchas falencias, muchos errores, y por eso muchas veces tenemos un poco de temor que alguien nos pueda estar imitando. Y muchas veces tenemos que ir corrigiendo. Hay algunos que dicen, yo soy así de colérico, de amargado, y así Dios me acepta.
y no voy a cambiar. Yo creo que eso no es correcto. Nosotros debemos ser mejores cada día. Cada día que pasa, cada día debemos de ir limpiándonos. Debemos de dejar la ira, el resentimiento, el odio, el rencor, la mentira, la chismosería y tantas cosas. Es decir, que yo tengo que ser mejor que el día en que yo me arrepentí. Yo me arrepentí, entregué mi vida, aborrecí el pecado, pero cada día yo tengo que asemejarme cada día más a Cristo. No puedo ser el mismo. Si el mismo Moisés que se arrepintió, colérico, renegón, fosforito, sigo siendo ahora, entonces no hay evidencia de un buen cristianismo. No hay evidencia que mi vida ha cambiado. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el chisme, la mentira, la idolatría, el pecado, todo eso ha pasado. He aquí, todos son hechas cosas nuevas. Una vida nueva, una manera de hablar, una manera de comportarse, una manera de vestir diferente, distinta a como yo vivía antes. Tiene que haber evidencia. Cuando uno va creciendo en la vida, también va a poder entablar relaciones de amistad, relaciones de noviazgo capaz. Pero te imaginas tú estás andando por la calle y tu novia o tu esposa dice, ¿sabes qué? Suéltame de la mano, que ahí está mi primo, que ahí está mi papá, y se avergüenza de ti. Yo te digo, ¿esa persona te ama? Si no te quiere ver o no quiere que le vean contigo, ¿sabes qué? Una persona que se avergüenza de ti en realidad no te está amando. Aquella persona que te presume con sus amigos en la iglesia, que te presume capaz en público o donde sea, en su trabajo, esa persona verdaderamente te ama. Pero si se avergüenza de ti, entonces no te está amando de la manera correcta. Hay cristianos que se avergüenzan de Cristo. Cuando alguien le dice, ¿tú eres cristiano? No, yo solamente asisto nada más, pero no. O les da temor el poder hablar de Jesucristo a otros. Les da temor de decir Cristo te ama. Les da vergüenza de hablar de Jesucristo a otros. Pero decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero en realidad nos estamos avergonzando de Cristo. No podemos hablarle ni siquiera a nuestra propia familia de que Cristo nos ha cambiado. La característica de una persona que ha nacido de nuevo es que no se avergüenza de Cristo. Aunque le digan aleluya, aunque le digan evangélico, aunque le digan amén, o no sé cómo te quieran la gente molestar en tu barrio, en tu trabajo, uno no se avergüenza de llamarse cristiano. Somos hijos de Dios. Y nosotros no podemos avergonzarnos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando uno entiende que es una dinamita, que es poder de Dios este evangelio, entonces nuestra vida va a ser distinta. Vamos a entender el evangelio como es debido. Otra de las características de una persona que es creyente y que ha nacido de nuevo es que da frutos. Con la madurez y con el tiempo uno va a dar frutos. ¿De qué sirve que yo tenga un árbol de plátanos y al final no me dé frutos? Que al final solamente me dé hojas. Yo lo cultivo, yo lo siembro, yo le riego todos los días, le doy sus vitaminas o lo que sea, minerales, abono la tierra, saco la piedra y al final no me da frutos. Jesús un día vio a una higuera y que no estaba dando frutos. Jesús la maldijo y al día siguiente esta higuera estaba seco. Ahora, ¿de qué sirve de que nosotros seamos creyentes tantos años en la iglesia y no podamos dar frutos? Gálatas capítulo 5, el verso 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley.
nosotros como creyentes debemos dar frutos, debemos tener amor, gozo, alegría, esa paz que Dios da. Debemos de ser distintos. Mira, estos frutos no se le pide a una persona recién nacida. A una persona recién nacida o recién convertida, la primera característica es que tiene que respirar y que tiene que alimentarse. Pero con el tiempo, una persona tiene que estar madurando, una persona tiene que estar creciendo, tiene que dar evidencia de un buen cristianismo y tiene que dar frutos, tiene que dar evidencia de que tu vida está beneficiando a otros con tus frutos. Otra característica es que una persona debe de perseverar en la vida cristiana, debe perseverar en la fe. La fidelidad es una característica que pocas personas tienen, que muchas veces vienen a los caminos del Señor, se arrepienten, están un tiempo en los caminos del Señor, pero pasa una adversidad, pasa algún problema, pasa una circunstancia difícil y muchas veces se distancian, se alejan, hacen huelga en la iglesia y se distancian del evangelio, se distancian de Cristo y están viviendo una vida rutinaria, están viviendo una vida de costumbre en la iglesia o ya se alejaron del camino del Señor. Si nosotros pudiéramos contar desde que tu iglesia se fundó hasta el día de hoy, capaz fueran demasiados miembros, porque muchas veces hay gente que se arrepiente, hay gente que entrega su vida a Cristo, pero con el paso del tiempo se aleja. Mateo 24:13 dice, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Nosotros debemos de permanecer hasta el fin, aunque pase terremotos, aunque pase adversidades, aunque pase muchas circunstancias. Nosotros no somos de los que empezamos simplemente y nos detenemos en el camino, sino nosotros somos de los que terminamos este camino, terminamos hasta el último suspiro de nuestra vida. Tenemos que permanecer fiel a Cristo. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se nos derrumbe a nuestro alrededor, nosotros somos de los que permanecemos. Y si tú no puedes volar, entonces corre. Y si no puedes correr, entonces camina. Y si es que no puedes caminar, gatea, pero no te detengas, siga adelante, no te detengas. Van a poder venir adversidades, problemas, circunstancias, pero esas circunstancias te van a dar evidencia de dónde tú estás cimentado, si estás en la roca que es en Cristo Jesús o estás en la arena. Debes de permanecer firme en los caminos del Señor. Otra de las características es negarse a sí mismo. Significa negarse a nuestros propios sueños, a nuestros propios planes, deseos, y dejamos en las manos de Dios para que Él haga su voluntad y no la nuestra, sabiendo que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Lucas capítulo 9, el verso 23, nos va a poder decir eso de lo que estoy diciendo. Lucas 9:23 te dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niégate a ti mismo, niégate a tus placeres, niégate a tus deseos, niégate a todo lo que tú estás deseando, queriendo, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Ahora, estas características que he nombrado no simplemente se van a dar en evidencia en la iglesia. Un buen cristianismo no se refleja en la iglesia, porque fácil es ser cristiano. En la iglesia todos estamos con nuestra aureola, por así decirlo, porque te pueden gritar, te pueden hacer muchas cosas y tú tranquilo, apaciguado, con todo amor y respeto, obedeces en la iglesia, el pastor te dice, tú te corriges,
Pero ¿qué hay afuera de las puertas de la iglesia? En tu trabajo tienes que mostrar ese cristianismo, tienes que mostrar tu paciencia, tienes que mostrar tu fidelidad, tu amor a Dios. No te tienes que avergonzar de Cristo en el trabajo, no te tienes que avergonzar de Cristo, ya sea en la universidad, cuando tu profesor ateo hable de la evolución, hable de cualquier disparate o contradiga la palabra de Dios y tú te calles. No es así. Nosotros debemos de presentar defensa con mansedumbre, con amor. Debemos de dar evidencias en el trabajo. Debemos ser los primeros que llegan. Debemos de trabajar como para el Señor y no tanto como para los hombres. Debemos ser honestos, debemos de dejar la mentira, debemos de dejar muchas cosas. O cuando en el mercado la casera te da vuelto de demás, tú le pagaste con 100 y te dio vuelto como si fuera de 200 y tú dices, uy, no se dio cuenta y te crees vivo y te crees mejor y piensas que Dios no te ve. Muchas veces debemos de dar buen ejemplo, debemos de mostrar este cristianismo allá afuera, en la calle, en la universidad, en el trabajo, en la familia. ¿Sabes por qué tus hijos no quieren todavía conocer a Cristo? Porque muchas veces nosotros tenemos una vida equivocada. Una vida diferente, una vida en la iglesia, un buen cristiano en la iglesia, pero en la casa gritamos, insultamos, menospreciamos y hablamos cosas desagradables. Con nuestra boca bendecimos a Dios en la iglesia y con esa misma boca maldecimos a nuestros hijos, maldecimos a la esposa, al esposo. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos de vivir una vida cristiana en todas nuestras áreas, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde tú te encuentres, donde tú estés, en Colombia, en Perú, en Bolivia, donde tú te encuentres, tú tienes que entender que hay un Dios que te ve, hay un Dios que te ve. Nosotros somos conscientes de que Dios está con nosotros, de que Dios camina con nosotros, de que Dios nos ve, pero muchas veces no hemos entendido de manera correcta cómo Dios nos ve, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es omnipresente, que Él está presente con nosotros siempre. Y si nosotros fuéramos conscientes de que Él nos ve, nosotros viviríamos una vida conforme a la palabra de Dios. No podríamos ni mentir ni pecar porque pensaríamos y sabríamos que Dios está con nosotros siempre. Es por ello y es menester que nosotros podamos dar frutos, dar evidencias, que nosotros somos buenos cristianos. Este evangelio, o literalmente la palabra evangelio, significa buenas noticias, que nosotros estábamos rumbo al infierno y son buenas noticias de que ahora estamos con Cristo rumbo a la eternidad con Él, que antes no había solución al alcoholismo, a la drogadicción, que no podríamos nosotros dejar con nuestra fuerza de voluntad, pero ahora en Cristo hay buenas noticias y en Cristo se rompen todas esas cadenas, esas ligaduras, ataduras, pensamientos negativos. Ahora hay buenas noticias. Ese es el evangelio, buenas noticias, y que tu vida y que mi vida sea distinta, diferente. Desde el día en que uno se arrepiente y entregó su vida a Cristo, su vida tiene que ser distinta. Este evangelio tiene que cambiar. El evangelio, cuando llegó a mi casa, mi papá era alcohólico. Mi casa era una choza, pero cuando mi papá llegó al camino del Señor y mi papá dejó el alcohol, empezó a trabajar, empezó a construir. El evangelio hace eso, hace la diferencia. Antes
tu vida era una vida desordenada, eras infiel a tu esposa, andabas de borracho, tirado en una esquina, maloliente, pero ahora que estás en Cristo, tu vida tiene que ser distinta y diferente, tiene que ser mejor cada día. Y que la gente de allá afuera pueda ver esos cambios que hay o que hubo y que sigue habiendo en tu vida. Cada día nosotros debemos de ser mejores cada día. Y esto es evangelizando a los evangélicos para que ellos puedan conocer de Cristo. Porque hay tanta gente en las iglesias que están viviendo una vida tal igual como vive el impío. Siguen mintiendo, siguen yendo a fiestas, siguen haciendo lo incorrecto, siguen festejando y haciendo cosas que el mundo mismo está haciendo. Es por ello que este tema de poder evangelizar primeramente a los evangélicos para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y si hay camino de perversidad, entonces guíame al camino eterno. Si capaz no has cumplido o no tienes ninguna de estas características, o si tienes algunas, yo te animo a que podamos enderezar nuestros pasos y poder tener todas las características que Dios nos demanda para poder seguir a Cristo. Gloria a Jesús. Yo quisiera orar en esta oportunidad por tu vida y por aquellas personas que a través de tu vida van a llegar al conocimiento de la verdad de Dios. Capaz con tu buen ejemplo, con tu buen testimonio que tú vas a dar de aquí en adelante, mucha gente pueda llegar a la verdad de la palabra de Dios. Oramos un momento. Dios de toda gracia y de toda misericordia, te agradecemos, Señor, por este tiempo de tu palabra, pero me doy cuenta, Señor, que tu palabra exige que nosotros podamos tener características, dar evidencias, frutos dignos de un buen cristiano. Pero muchas veces hemos vivido una vida desordenada, hemos vivido capaz en el principio de nuestro cristianismo, una vida del primer amor. Nos hemos desvelado en poder orar, escudriñar tu palabra, buscarte, asistir a una iglesia, predicar, pero con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado y hemos entrado en una rutina, en un letargo, en un sueño, un dormitar, y hemos dejado de dar frutos, hemos dejado de pregonar tu verdad, hemos dejado, Señor, de asemejarnos cada día a ti, y somos, Señor, igual que el impío, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, nuestras iniquidades y todo nuestro pecado, Dios del cielo. Tú puedas perdonarnos y ayudarnos cada día a que podamos vivir una vida de santidad, de integridad, de fe, de victoria, y que cada día nuestra vida sea distinta y mejor cada día. Yo oro por mis hermanos aquí presentes, para que podamos dar un buen testimonio, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el mercado, en nuestra comunidad, en nuestro sector, en nuestro país, o donde nosotros nos podamos encontrar, Señor, podamos dar fe de que tú estás en nosotros y que tú has cambiado por entero nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu gracia, que es abundante para con nosotros. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. La palabra que nos trajo el día de hoy.